su permiso, diputado presidente, señor secretario, compañeros y compañeras diputadas. El dinero público es sagrado. La forma en que se gasta y la forma en que se ejercen los recursos públicos no es un tema ajeno a los ciudadanos, no es un tema que deba permanecer en la caja negra de los intereses particulares y las burocracias. La corrupción, la opacidad y el derroche de recursos públicos nos cuestan a todos los ciudadanos y le cuestan al país, porque con esas prácticas sacrificamos la inversión pública y el gasto social. Desincentivamos la inversión privada y la generación de empleos, y seguimos engendrando desconfianza e incertidumbre. No debemos olvidar que la corrupción y la impunidad son los dos motores que han hecho que México se mueva en la dirección incorrecta. Más allá de los esfuerzos aislados, en México seguimos derrochando los recursos e incurriendo en malas prácticas presupuestales. Por ejemplo, durante los primeros años de la administración, el gobierno federal ha gastado más de 10.800 millones de pesos en publicidad, según revela un informe de Artículo 19 y Fundar, aunque se estima que esta cifra asciende a mucho más. O recordemos la compra del nuevo avión presidencial y la remodelación del hangar, o los viajes oficiales con comitivas multitudinarias. Adicionalmente, debemos decir que el modelo de transparencia presupuestaria no sirve para informar a la ciudadanía de los alcances reales del gobierno. Para nosotros, la idea de un buen gobierno es donde existe rendición de cuentas, donde hay controles presupuestales y mecanismos de transparencia de nueva generación que aseguren el goce de un estado de confianza y certidumbre ante la administración del país. Pero la opacidad y la discrecionalidad con el ejercicio del gasto público también nos cuesta como país. El costo de la corrupción en México no es un tema menor. En los últimos 10 años hemos incrementado la inversión en instituciones de combate a la corrupción de manera exponencial, pasando de 2.000 millones de pesos anuales a casi 5.000 millones de pesos. Y sin embargo, en ese mismo periodo hemos retrocedido drásticamente en el índice de transparencia internacional, hasta llegar prácticamente al sótano en la posición 103, según revela un estudio reciente del Instituto Mexicano de la Competitividad. Señor secretario, ¿por qué el Estado mexicano está gastando cada vez más recursos mientras seguimos sin combatir eficientemente la corrupción y la opacidad? ¿Por qué esas instituciones no son eficientes para cuidar el dinero de los mexicanos? En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que debemos transitar hacia esquemas de eficiencia presupuestal y racionalidad que nos permitan, mediante un ejercicio de gobierno, de ejercicio del gasto austero y honesto, redirigir mayores recursos hacia la inversión pública. Los planes de austeridad y el presupuesto base cero deben servirnos no para gastar menos, sino para fortalecerla y salvaguardar la inversión pública. En este sentido, nos parece cuestionable que en el proyecto de presupuesto de egresos el Ejecutivo solo contemple un ahorro del 1.9% de los recursos, es decir, de 90.000 millones de pesos en un presupuesto de 4.7 billones. Creemos que la reestructuración del gasto debe ser más profunda, que tenga una nueva racionalidad presupuestal, donde se elimine el gasto superfluo y se redireccionen los recursos hacia la inversión pública, hacia la redistribución y hacia el crecimiento de la economía. Por otra parte, debemos apostarle con mayor seriedad a la transparencia presupuestaria y a la vigilancia ciudadana de los recursos públicos. Tenemos que inscribir el gasto público en una nueva estructura de rendición de cuentas, con prácticas y lineamientos específicos que empoderen al ciudadano y pongan en una caja de cristal el dinero de la gente, empezando por hacer públicas las declaraciones 3 de 3 de quienes manejan el dinero de los mexicanos, pero también creando figuras de fiscalización ciudadana que nos permitan seguir peso a peso el camino que recorre el dinero de los ciudadanos. Incluyamos en la apertura programática de todos los ramos administrativos la participación obligada del municipio y la sociedad civil en la operación y coloquemos controles presupuestales de impacto social en los programas y proyectos de inversión. Las deficiencias en materia de transparencia presupuestaria son el gran pendiente del Estado mexicano y siguen siendo un incentivo para la corrupción y las malas prácticas. Por ello, en Movimiento Ciudadano estamos dispuestos a construir soluciones,
y propuestas para tener una estructura del gasto público más transparente, en donde rijan los criterios de austeridad, eficiencia y honestidad. Pero para ello necesitamos también voluntad política y compromiso de quienes manejan el dinero público. La transparencia y la rendición de cuentas son el antídoto para la corrupción. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo de nuestro país y esperemos que la administración actual no espere a que las finanzas mexicanas toquen fondo, sino que se muestre dispuesta a la autocrítica y la reflexión, para que podamos asumir con responsabilidad y compromiso el manejo transparente y austero del dinero de la gente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Morales. Tiene ahora la palabra usted, señor secretario Videgaray, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Me refiero a sus preguntas que trataré de responder de la manera más puntual posible. Con respecto al gasto en materia de publicidad, el gasto del Ejecutivo Federal se propone una reducción del 11% con respecto al año vigente, al año 2015, que acumula ya entonces una reducción del 64% con respecto al presupuesto ejercido en 2012 en materia de publicidad. Estas cifras, aclaro, no incluyen el gasto, por ejemplo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de los órganos autónomos, que también están contenidas en el presupuesto. Pero se prevé una disminución importante en el gasto de publicidad como parte del ejercicio de racionalización del gasto. Con respecto al gasto en general, efectivamente, usted se refiere a la reducción del gasto corriente en todo el presupuesto público. Eso, una vez más, incluye a los órganos autónomos, a los otros poderes. Si vamos a los ramos administrativos, que son donde se contiene presupuestalmente al Ejecutivo Federal, a las dependencias, a las secretarías de Estado, ahí la reducción es significativamente mayor. Estamos hablando de una reducción del gasto de los ramos administrativos del 12% con respecto al presupuesto del año pasado. Todos los ramos administrativos, con excepción a los cuales se ha designado como prioritarios, tienen y me he referido a ellos antes, tienen una reducción muy importante en su gasto y por lo tanto pues el esfuerzo de austeridad tenemos que verlo partida por partida, dependencia por dependencia. Estoy seguro que es el ejercicio que habrán de hacer ustedes en las comisiones dictaminadoras. Con respecto a la transparencia presupuestaria, quiero compartir con usted que primero comparto con usted plenamente que este debe ser un objetivo en el que debemos de avanzar y mejorar todos los años. Aquí la buena noticia es que hemos estado avanzando y así lo reconocen las instancias internacionales que miden específicamente la transparencia presupuestaria. Le doy 2 datos. Uno, el índice de presupuesto abierto. México es solamente uno de los 24 países en el mundo que se considera, según esta evaluación, hay un artículo apenas publicado hace un par de semanas en la revista The Economist, donde aparece México como uno de los 24 países que proveen información que se considera suficiente para el acceso ciudadano a la información presupuestaria. Hemos mejorado 5 lugares en nuestro ranking de 2012 a 2015 en esta materia, transparencia presupuestaria, en el índice de presupuesto abierto. El índice global de datos abiertos de la Fundación para el Conocimiento Abierto, México mejoró también en 6 puntos su calificación, ubicándonos ya en el lugar número 28. Pero déjeme darle 2 datos. En el componente de presupuesto gubernamental ya tenemos una calificación de 100% según esta instancia internacional. En 2013 apenas teníamos 70%. Es decir, en 2 años hemos logrado la máxima calificación posible en acceso abierto al presupuesto gubernamental. Y el componente de gasto gubernamental pasamos del lugar 10 al lugar 6, es decir, ya somos, según esta instancia internacional, la nación con el componente de gasto gubernamental más abierto en el número 6 en el mundo. Claro, son instancias internacionales con sus propias metodologías, pero claramente no es una evaluación que haga el propio gobierno federal. Déjame darle un dato que a mí me parece muy alentador y este sí es un dato nuestro, es un dato nacional. Las visitas al portal de transparencia. En lo que va, solamente en un trimestre, en el segundo trimestre de 2015, recibimos 211,000 visitas ciudadanas al portal de transparencia presupuestal, que es transparenciapresupuestal.gov.mx.
Ahí los ciudadanos pueden conocer información sobre dónde están las obras, cómo va el avance financiero, tanto del ramo 23 como de los rubros de gasto de inversión, y hemos estado avanzando en hacer crecer este portal de una manera importante. ¿Estamos donde queremos estar? Por supuesto que no. Compartimos con usted este objetivo y hemos propuesto algunas medidas para una mayor transparencia presupuestaria en el paquete económico y estamos seguros que la Cámara de Diputados habrá de trabajar con toda seriedad en estos indicadores. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, secretario Videgaray. Tiene de nueva cuenta hasta por 3 minutos para hacer sus comentarios el diputado Rales. Gracias, diputado presidente. Gracias, secretario. El presupuesto que hoy se discute y que ha sido tema no nada más de diferentes ponencias o diferentes puntos de vista, de diferentes respuestas, pues nos ponen a pensar hacia dónde vamos y si donde estamos es el lugar en donde queremos estar. El presupuesto que se discute hoy no asegura la transparencia que todos los mexicanos esperamos. Los controles que propone el presupuesto son muy burocráticos. Si bien técnicamente la transparencia es tema de otras secretarías, que también vale decirlo, pues les falta fortalecer su trabajo, le toca a la Secretaría de Hacienda, ahora con la metodología del base cero, del presupuesto base cero, priorizar la necesidad de la gente y no disfrazar muchas veces las acciones de los propios funcionarios. Y hay un tema fundamental que ha sido el espíritu y el cuerpo de lo que hoy he venido a dar como un mensaje, es la austeridad. Señor secretario, usted lo acaba de decir, en el proyecto de presupuesto de egresos se considera reducir 3.0% en servicios personales en los ramos administrativos con una disminución total de 9.4 mil millones de pesos. Sin embargo, este ajuste afecta a ramos estratégicos como educación, salud, CONACYT, y equivale a una reducción conjunta en términos reales del 1.3%, y lo mismo sucede en ramos asociados a seguridad pública, nacional, en donde la reducción equivale al 0.2% en términos reales. El gobierno dice que tiene un compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad, y aunque podemos señalar una multitud de ejemplos que contradicen este compromiso, como los casos de conflicto de interés y tráfico de influencias, desde las más altas esferas del poder, solo queremos mencionar un ejemplo que viene propuesto en este paquete presupuestal y que es justamente un incentivo para la corrupción y que vale la pena apuntarlo hoy claramente. En la iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas se mantiene la figura de propuestas no solicitadas como un incentivo al tráfico de influencias y conflictos de interés, ya que mientras no contemos con mecanismos de rendición de cuentas efectivos y que transparenten los intereses de los funcionarios públicos, estas figuras solo representan un llamado para cometer actos de corrupción. Analizando los recortes presupuestales y los ahorros de los que tanto se habla en este presupuesto, tenemos una reducción en los salarios de altos funcionarios, sin embargo este ahorro no es muy significativo. Me queda claro que el tema que yo hablaba era del presupuesto global, pues también habla de la visión de reducción, precisamente con el espíritu de fortalecer el presupuesto base cero. Son ahorros que de repente son malentendidos y se pueden seguir siguiendo con simulaciones de austeridad. Tenemos las oficinas, por ejemplo, de la Presidencia, donde la reducción alcanza el 19% global, aunque al mismo tiempo dentro de la Oficina de Comunicación Social de la misma Presidencia encontramos un aumento del 27%. Haciendo un balance, tenemos un ahorro alrededor del 37 millones de pesos a salarios de altos funcionarios y, por otro lado, un total de 156 millones de pesos destinados a la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia. Solo hay algo que aquí no me cuadra y no concibo. ¿Se necesita tanto recurso para que el presidente se siga viendo bien? ¿Por qué no destinar este ahorro a instituciones educativas que sí han tenido recorte? ¿Por qué es más importante la imagen y difusión que la educación de los ciudadanos en este país? Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, diputado Rales. Diputado Jaime.